Ana, ¿qué pasa? ¿Estás llorando? Sí, ¿Qué pasó? Mateo y Lisanna se fueron de YouTube, ellos dijeron. ¿En serio me decís? Sí, A ver. para, ellos publican su video, están locos, amor, ¿qué vamos a hacer? Uf. Mateo y Lizano hace unos días anunciaron que se despedían de YouTube. No les vamos a mentir, nos quedamos con un nudo en la garganta realmente. Ellos fueron una inspiración bastante grande para nosotros y cuando los veíamos compartir su vida entre dos culturas, sus viajes, sus momentos reales, nos sentimos como identificación, Identificados en sí, ellos con realmente. ellos. Ellos nos hicieron creer que nuestra historia, aunque fuese pequeña, podía llegar a alguien más. Que nosotros también podíamos intentarlo realmente. Sí, y así que hoy queremos hacer algo diferente, como contarles cómo empezó nuestra relación, todo Cómo nos entre conocimos, nosotros. nuestros primeros problemas en una relación internacional y todo eso. Sí. Bueno, para los que no saben, Ana es rusa y yo soy argentino. La historia comenzó el día 6 de mayo del año pasado cuando coincidimos en una app de intercambio de idiomas. Sí, estaba una aplicación como tradicional, una de esas, donde nosotros podemos, no sé, viajar, por ejemplo, y descubrir algunos idiomas. Entonces, yo quería aprender español, él quería aprender, no sé, español, ruso, no sé qué idiomas querías aprender, pero bueno, yo estaba viajando por España, por Málaga, por Alicante, por Madrid, y entonces nosotros conocimos en Málaga y todo empezó. Durante todo un día estuvimos hablando en inglés, o al menos eso intentaba. Yo usaba el traductor obviamente cada dos frases porque mi inglés es nulo. Sí, pero en la verdad yo pensé que él habla muchísimo más en inglés, pero descubrí después la verdad. Y yo me di cuenta que vos no hablabas tan bien español como pensaba. Fue un doble engaño, básicamente. Nuestro mejor aliado fue el traductor. Gracias. Nos vemos por nuestra primera vez en 7 de mayo, pero en realidad yo quería cancelar esta cita porque yo tenía un montón de dolor en mi panza por algunos días interesantes de cada mujer. Pero bueno, este pasó. Obvio que pasó, tenía que pasar. ¿Qué pasa? El ariano insistente, que nunca se queda con las ganas de nada, la convenció. Le gané a la rusa. Sí. Y en realidad menos mal, porque cuando yo llegué y lo vi esperándome debajo en un árbol enorme, supe que había hecho bien. En serio, hecho bien. Él estaba nerviosa, bueno, pero con esa sonrisa típica argentina. Me encantó. Al principio yo pensaba que tal vez su perfil era falso porque era demasiado perfecta para ser real. Pero no, realmente era real, chicos. Una rusita hermosa, con sus ojos grises. Yo quedé enamorado desde el primer momento que la vi, realmente. Hacía muchísimo calor en ese día y yo quería agua. Entonces yo dije a Julián, ¿vos podés comprar por favor una botella de agua? Y ¿sabes qué él hice? Él compré 2 botellas de agua y yo no pagué nada, pagué todo él. Este para mí fue un re gran gesto. Para mí es lo más natural del mundo. Tenés un agua, qué sé yo, es ser un poco caballero, simplemente eso. Lo divertido vino después, realmente. Después de haber comprado el agua, salimos y ahí empezó un poco la odisea de idiomas. Un poco de español, un poco de inglés, mucho traductor de Google. Y todo mezclado. Todo mezclado. Y funcionó en realidad. Nosotros caminamos hasta la playa mostrándote la traductor sin parar porque yo no entendía absolutamente nada en español, él en inglés, entonces nosotros estamos así, pero funcionó y nosotros estamos juntos. Y ahora yo soy español. Y bueno, básicamente llegamos a la playa, nos sentamos en un lugar tranquilito, que había un poco de césped, unas palmeras re bonitas. Estuvimos un ratito hablando, todo muy natural, todo muy tranquilo, lindo. Y bueno, ¿qué pasa? El ariano otra vez hizo otra de las suyas. Soy muy directo. Sí, él pregunté a mí, ¿yo puedo darte a vos un beso? Y yo dije, sí. En realidad fue muy tierno. Bueno, después de la playa nos fuimos caminando hasta una pizzería que quedaba cerca, una pizzería italiana, unas pizzas increíbles. Pedimos una que era de jamón y champiñones. Sí. Y para que ella pruebe, que ella nunca tomó, pedimos 2 Aperol Spritz. Es un trago italiano que a mí me encanta porque es una mezcla que no, o sea, que no es ni muy amargo ni muy dulce, ni muy empalagoso ni muy amargo. Está muy bueno. Después, ¿qué hicimos? Después nos fuimos al centro, ¿no? Sí,
para heladería. No, bueno, nos fuimos al centro histórico de Málaga, una heladería que se llama Lucianos. Yo tenía muchísimas ganas de que ella pruebe, que conozca el dulce de leche. Sí, y me encantó, en serio. Después de este día, yo soy fan, en realidad. Después nosotros fuimos hasta el puerto y terminé invitándolo al cine. Me terminó invitando al cine, que eso a mí me sorprendió, fue un gesto de ella, que salió de ella. ¿Qué pasa? El hombre está acostumbrado generalmente a pagar todo y más primera cita, primera vez que te conoces con una persona y nació de ella decirme, bueno, ahora te invito yo al cine, ahora pago yo. Entonces eso la verdad que me re gustó de tu parte, fue un lindo gesto. Sí, entonces en ese día él pagó por primera vez por 2 botellas de agua, después él en restaurante, en heladería y después yo para cine. Bueno, antes de elegir la película, antes que todo, ¿qué hicimos? Fuimos al Burger King, como siempre, yo con hambre. Pedimos una hamburguesita, comimos una hamburguesita rica y, bueno, nos fuimos al cine a elegir la película. ¿Qué elegimos? Duna. Sí. Una película horrible, realmente, de ciencia ficción, que duraba 3 horas. La elegimos en inglés con subtítulos en español, para que sea más cómodo para los dos. Fue fea la película realmente, pero aburrida, tediosa. Pero la verdad que yo estaba contento porque estaba con Ana, no me importaba ya. Sí, lo más importante es que estábamos juntos en este momento. Sí, re largo esto, una película de mierda, pero bueno. Y en realidad, sí, fue uno de esos días que parecen durar, no sé, una semana. Todo fluyó tan natural, tan tranquilo, como si ya nos conocemos, no sé, desde 10 años. Sí, aparte hicimos de todo ese día, fue increíble, fue larguísimo. Larguísimo. En realidad, yo todavía pienso que este no solo un día, que este 3 días, pero no, él me dice que Ana, estás boluda, no, es solo en un día. Y yo, wow. Todo en un día hicimos, todo. Sí. Fue increíble. Bueno, Ana se quedaba solamente por 5 días en Málaga, eso era lo triste, porque los dos sabíamos realmente que ella el 12 de mayo se tenía que volver para Rusia, para su país. Yo, por ejemplo, cada vez que salía del trabajo me iba para su hotel, sí, disfrutábamos, vivíamos cada momento como el último, porque realmente lo sentíamos de esa manera. Y era triste realmente eso. Y después él me conté que él con su hermano iba a irse a Nueva Zelanda para larga temporada. Y yo pensé en este momento, ¿cómo? ¿En serio? Imaginar nosotros solo ahora conocimos, pasamos 3 días juntos, nosotros re enamorados. Y vos entendés en este momento que es necesario estar en una larga temporada con videollamada, sin ver, sin nada absolutamente, solo videollamada, Telegram, WhatsApp y listo. Por eso nosotros queremos aprovechar absolutamente cada segunda. Y por eso también Ana vino nuevamente en agosto, con todo lo que eso conlleva para una persona de nacionalidad rusa hoy en día. Visados, trámites, dinero, estrés, es una locura lamentablemente lo que vive la gente de nacionalidad rusa para acceder a determinados países. ¿Y qué pasa? Antes de irme para Nueva Zelanda, en octubre, yo me fui también después para su ciudad durante 2 semanitas para conocer la ciudad, para conocer a sus padres, a su familia. La verdad que Rusia me impactó para bien. Me llevé una grata sorpresa. ¿Qué pasa? Los latinos o la gente de habla hispana que nos comemos la propaganda yankee, lo que vemos en las películas, en las series, en los jueguitos. No, el ruso es malo, una persona fría, borracha, loco. No, nada que ver. La verdad que la gente es súper amable. Fue una grata sorpresa, la verdad, la que me llevé con Rusia. Esta experiencia fue increíblemente perfecta, en serio, inolvidable. Pero esta parte sobre Rusia nosotros vamos a contar a vos un poco más después. Bueno, en resumen, me fui medio año con mi hermano a Nueva Zelanda para tener una experiencia loca, inolvidable, en un país donde yo no hablaba el idioma, mi hermano tampoco hablaba el idioma, era puro traductor y pelearla. Empleos duros, estuvimos en distintos tipos de cosecha de kiwi, de cereza en la isla sur de Nueva Zelanda. Después estuvimos por último en una empaquetadora de manzanas, por ejemplo. Me compré mi primer auto, fue una experiencia loquísima también. Conocimos la isla norte y la isla sur de Nueva Zelanda. Fue algo inolvidable, sinceramente. Pero ¿qué pasa? No me terminó de convencer del todo ni a mí ni a mi hermano. Entonces, después yo hablé con Ana para coordinar y volver a España, pero para poder empezar a vivir juntos.
Entonces empezó otra vez toda la odisea. Buscar alquileres, que en España es un desastre, es muy difícil por los costos, por los requisitos, por todo, incluso teniendo papeles. Todo el tema de la visa de Ana, coordinar para volver a alguna empresa para trabajar. Bueno, una serie de cuestiones que fue bastante estresante durante más de un mes, me parece. Pero bueno, llegamos a la conclusión con Ana y con mi hermano de que volvimos a España en mayo y nos encontrábamos en un punto en Madrid para luego tomarnos el tren que iba derecho para Málaga y ya ahí empezar la convivencia con Ana. En realidad, Mateo y Lisana, si algún día ven este video, gracias por todo lo que hicieron por nosotros y por tanta gente. Sí, ustedes son inspiraron a nosotros a empezar y entonces ahora esperamos inspirar a otros a seguir sus sueños sin miedo, con amor y autenticidad. Y bueno, este es solo el comienzo. En nuestro canal compartimos cómo es nuestra vida como pareja internacional, las diferencias culturales, gastronomía, nuestros viajes y aventuras, etc. Sí, y muy pronto viene a una re grande experiencia. Nosotros, ¿sabes qué hacemos? Nosotros mudamos a Rusia el mes que viene. En pleno invierno prácticamente. Sí, todo re lleno de nieve y esta es su primera experiencia con su nieve. Primera experiencia con nieve y con tanto frío. En pleno invierno hace menos 40 grados. A veces. Va a estar difícil. Así que si te gustan los viajes, conocer culturas diferentes y ver cómo dos personas de países distintos quieren construir una vida juntos, Suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos y acompáñanos en esta nueva aventura, porque lo mejor todavía está por empezar. Y así fue como todo empezó. Una app de idiomas, Un traductor una pizza. y un beso en la playa. Paca. ¡Paca! Just like a photograph, you made me feel.